Buenas tardes a todos. Comenzamos la segunda sesión del NUN de este segundo cuatrimestre con la presencia de José Joaquín Parra Bañón. Su presencia obedece un poco a una doble necesidad o una doble línea que en este ciclo estamos siguiendo, ¿no? La primera, el dar la oportunidad a profesores y catedráticos de esta escuela a que muestren en esta sala a todos vosotros su quehacer diario, bien en su estudio profesional fuera de esta santa casa, bien en las labores docentes e investigadoras, como es el caso de hoy. En segundo lugar, la segunda línea en la que coincide la presencia de José Joaquín hoy es en abriros un poco los ojos sobre las distintas posibilidades de acción que puede tener un arquitecto una vez que acaba la carrera. En este sentido, su presencia de hoy no tanto obedece a proyectos construidos, que sí que los tiene, como ahora resumiré brevemente en su currículum, como a la dedicación importante a proyectos de investigación, que no deja de ser un tipo de proyecto bastante interesante y con una capacidad de salida muy importante, ¿no? José Joaquín es oriundo de Tíjola, Almería, es arquitecto, como casi todos los que por aquí desfilan. Su vertiente, digamos, como constructor o como proyectista, tiene unas viviendas en Camas, en Aza de Carpintera, la restauración de la iglesia de Santa María en Tíjola. Es catedrático del Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica. Fundamentalmente, últimamente están las asignaturas de proyecto fin de carrera y levantamiento y análisis de edificios. Y como docente ha sido visitante en la Brown University en Rhode Island y en el Wesley College en Massachusetts. Y como escritor, su tesis doctoral versó sobre el pensamiento arquitectónico en la obra de José Saramago y posteriormente ha editado una serie de libros muy interesantes y que os recomiendo, como son, por ejemplo, Bárbara, Arquitectura Bárbara, Virgen y Mártir, Arquitecturas Terminales, Teoría y Práctica de la Destrucción, y hoy nos presenta el proyecto en el que se encuentra, no sé si ya finalizado o en curso de finalización, con un título bastante sugerente, que espero que os provoque durante el desarrollo de la charla las suficientes incógnitas como para interesaros por el tema, que se titula Pies de foto en blanco y negro de arquitectos en bañador. A todos posiblemente nos sorprenderá parte de la investigación que él nos va a desvelar ahora mismo. Os dejo con él. Gracias, Javier, por tu presentación. Y buenos días y gracias a todos ustedes por asistir a este nuevo NUN, en el que yo he venido con la única intención de plantear aquí públicamente y durante no más de 66 minutos, si la tos me lo permite, la siguiente pregunta. ¿Qué accidente le ha ocurrido a la arquitectura que hacemos y a la arquitectura que enseñamos ahora? ¿Qué lesión cerebral sufre nuestra arquitectura? ¿Qué trauma padece para que hace unos años los arquitectos decidieran fotografiarse en blanco y negro, posando vestidos con sus bañadores de muchos colores, y ahora, sin embargo, se vistan de negro y, aunque en colores, no permitan que los retraten mientras se manifiestan al mundo en bañador? ¿O es que acaso alguno de ustedes ha visto alguna fotografía de mi admirado Rafael Moneo en eso que se ha dado en llamar traje de baño? ¿O acaso han visto alguna de mi venerada Carmen Pinós? Hoy, 22 de febrero de 2011, en el que quizá debíamos de hablar de lo que estaba pasando hoy, hace exactamente 30 años, algunos preparándonos un examen de Física 1, digo que hoy ya sabemos perfectamente, porque la hemos visto en alta resolución, la cara que tienen algunas de nuestras colegas, las arquitectas famosas, y la de algunas de nuestros vecinos, los arquitectos de éxito.
Las conocemos también porque nos hemos topado con sus figuras y con sus máscaras publicadas a toda página en todos los medios de difusión y también, desde hace apenas unos días, en la primera página de sus respectivas páginas web. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo posa Zaha Hadid ante la cámara y sabemos la marca de los abrigos con los que se viste para cada sesión y el nombre del diseñador de la joya que elige para anillársela en el dedo anular. Ya somos capaces incluso de reconocer a Norman Foster, aun cuando no vaya en compañía de su sexóloga, y nos sabemos de memoria los nombres y los apellidos de los arquitectos alopécicos, así sean ingleses, franceses, holandeses o españoles, que visten siempre como sacerdotes, rigurosamente de oscuro. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a ver fotografías de arquitectos que han posado gratuitamente para la posteridad, de arquitectas y de arquitectos vivos o muertos, retratados en las más diversas posturas y en las más variadas situaciones, cuyas imágenes han servido para documentar los primeros o los últimos capítulos de su antología, y nunca los capítulos intermedios, y que incluso desde los años 50 en adelante han decorado las portadas de ilustres revistas mundanas como Life, Time o últimamente El País. El proceso de construcción de la imagen pública del arquitecto, del que ya hablan Heródoto y el Génesis, se adelantó hasta el vértigo hace unas décadas, casi al mismo tiempo que inició la arquitectura del movimiento moderno su descomunal esfuerzo por hacerse ver, por difundirse y por publicarse en esa sociedad de entreguerras en la que quería intervenir con la legítima intención de ser comprendida y de ser aceptada por ella. El de la intervención y la construcción de las imágenes y de las obras de los autores de la arquitectura fueron dos procesos que avanzaron en paralelo, aunque a velocidad desigual. Se publicaban, por ejemplo, ciertas obras selectas, pero raramente el rostro de sus autores. Se documentaban los proyectos y los edificios en las revistas especializadas, cada vez más numerosas y moníficas, pero en muy pocas ocasiones iban acompañadas del retrato de su productor. No en vano, el interés de la sociedad y de la propia disciplina arquitectónica por la biografía de sus actores es relativamente reciente. Desde que el renacentista Giorgio Vasari, con su vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, publicado por primera vez en el año 1550, diera el primer paso en el intento de que el arquitecto se pusiera de pie y dejara de someterse al soberano, hay que saltar casi hasta la actualidad. A mediados del siglo XX, por ejemplo, fuera de Viena, apenas se sabía nada de la vida pública de Adolf Loos, y unos kilómetros lejos de allí casi nadie había visto su cara apesadumbrada. Con toda probabilidad hay que responsabilizar a la Bauhaus, a esa comunidad académica de artistas que hizo convivir y copular a arquitectos con fotógrafos, el impulso más decidido a esta tentativa de conocer algo de la biografía de los gestores de la arquitectura. Y seguro que hay que atribuirle otro paso adelante a aquellos artistas, incluidos los propios arquitectos, que se interesaron por fotografiar ellos mismos su obra y por retratarse a su vera. Hay muchos otros factores que incentivaron las relaciones carnales entre la arquitectura y la fotografía, que propiciaron la divulgación de los retratos de los arquitectos. Los grandes fotógrafos de entonces, Man Ray y Henri Cartier-Bresson, René Burri o Yusuf Carr, se interesaron por los arquitectos más relevantes y los retrataron al mismo tiempo que los propios grandes maestros, conscientes de la repercusión y de los beneficios que podían reportarles ser perpetuados por aquellos, posaron devota y obedientemente para ellos, y cuando pudieron, los contrataron con su propio dinero para que documentaran sus vidas y dejaran testimonio de su aspecto cambiante y de su paso por un mundo al que también pretendían transformar. Ya se han publicado los álbumes familiares de todos los arquitectos significativos. Los hemos visto de niños, de novios y de aplicados docentes. Los hemos visto solos y en grupo,
en el interior litúrgico de sus estudios y en el escenario de los salones de conferencias de las escuelas de arquitectura, visitando monumentos o cruzando las calles. Lo hemos visto protagonizando episodios cinematográficos y en alguna ocasión desnudos. Los hemos visto muchas veces dibujando. Lo hemos visto ajenos mientras dibujaban ensimismados y atentos mientras intentaban explicarse mediante un dibujo. Los hemos sorprendido sentados en una terraza construyendo un apunte del natural, o sentados en el frente de guerra registrando a lápiz un accidente topográfico. Y también lo hemos visto cómodamente sentados en las sillas que ellos mismos han diseñado. Hemos visto a algunos arquitectos proyectar dibujando y a otros proyectar mientras dejaban reposar el dibujo. Y hemos visto a unos pocos dormir plácida y merecidamente sobre el tablero de dibujo. Nos ha sido dado admirar a los arquitectos fumando, sonriendo, sosteniendo hieráticos un gran puro, o durante alguna de sus visitas a la obra que tuvieran en ese momento en marcha, o mientras realizaban alguno de sus viajes de formación, y también en compañía de sus más ilustres amigos. Hemos sorprendido a algunos arquitectos traviesos subidos a los remates esféricos del Escorial, y a algunos acompañados de promotoras poderosas y de ilustres mecenas. Tenemos en nuestros archivos fotográficos fotografías de arquitectos coquetos que se han quitado las gafas de uno a otro disparo de la cámara para averiguar en cuál de las dos tomas han salido más favorecidos. Y poseemos series de fotografías de arquitectos que muestran cómo han ido envejeciendo, cómo se les ha ido curvando la espalda, cómo se les ha ido deteriorando la vista y cómo se fueron haciendo cada día más orientales. Tenemos pruebas de los arquitectos monoteístas que se colocaron en la cabeza una escuadra como corona con la intención de ser retratados como si fueran dioses hebreos, y de los arquitectos que se la colocaron delante para ser inmortalizados tras su triángulo, cual omnipotentes divinidades cristianas. Contamos con testimonios gráficos de arquitectos usuarios de peluquín y con la instantánea de arquitectos disfrazados de árabes que se morían de risa en la Alhambra en compañía del pintor Joan Miró y de la gran fotógrafa, como pronto demostrará Javier López con su tesis doctoral Margaret Michaeli. Por sabemos el porte, la envergadura y el aspecto de arquitectos vestidos con indumentaria militar y el de arquitectos trajeados con suma elegancia, así como la estatura de algunos de los que posaron de pie. También hemos visto a arquitectos melancólicos poseídos por la tristeza y a felices arquitectas mientras bailaban, y a arquitectas sentadas en el patio de su casa fotografiadas por sus maridos, que a veces también eran arquitectos, y a arquitectas sentadas en el salón de su apartamento en París. Se nos ha permitido la contemplación arrobada de algunos arquitectos sutiles y erectos ante su obra, así como la de aquellos arquitectos que posaban orgullosos detrás de su obra, y la de arquitectos sobre su obra, cruzados de brazos en el extremo de sus atrevidos balcones, y la de unos pocos arquitectos elegidos, gozosos entre su público el día de la inauguración oficial de su obra. Y por ver, hemos visto incluso a arquitectos conduciendo su coche o pilotando su bólido, y a los mismos arquitectos visionarios intentando volar. Y hemos visto por fin la fotografía que de otras personas hicieron algunos de ellos, unas veces añadiéndole sus iniciales sobre las nalgas y otras haciéndolas posar en Turín sobre una de las sillas incómodas que habían diseñado. Y tenemos, por fin, fotografía en blanco y negro de arquitectos en bañador, vestidos, como aquí Gianluigi Banfi, con los bañadores que precedieron a las
que luego fueron llamadas bragas náuticas, como las experimentadas por Dalí y por Buñuel, que también en esto estuvieron a la vanguardia, o como Mario Ridolfi y Adalberto Libera, con bañadores de cuerpo entero y con tirantes, que eran los que también prefirieron los dadaístas Marcel Duchamp y Francis Picabia. De los arquitectos que voy a hablar a continuación, todos están muertos. Todos, salvo 3, murieron en la segunda mitad del siglo pasado. Uno lo hizo suicidándose a mediados del siglo XVII y otro por enfermedad en este siglo XXI en el que nos ha tocado a nosotros vivir. Todos, con más o menos gloria, forman parte de la memoria fundamental de la arquitectura y todos se bañaron en el mar que tenían más cerca en alguna que otra ocasión. Hoy, en consecuencia, les entretendré con una ponserga que, además de húmeda y casi por entero contenida en una escueta gama de grises, será, debido a la congregación de arquitectura extinguida, un tanto fúnebre. Ese que ahí vemos sosteniendo una torre entre sus brazos se llamaba Philip Johnson y fue un ilustre arquitecto norteamericano nacido en 1606. Obsérvese que ha sido fotografiado de abajo arriba, al igual que se fotografían desde la calle los rascacielos. Su aparición majestuosa en la portada de la revista Time del 8 de enero de 1979 supone un traumático cambio de dirección en la pequeña historia de la construcción de la imagen del arquitecto contemporáneo. Señala, de algún modo, el final de una etapa, la que ocupa la mitad central del siglo XX, en la que se procuró definir y canonizar la imagen pública del arquitecto, y marca el inicio del periodo de la representación, en el que aún estamos inmersos, dominado por el deseo de la imagen publicitaria y del éxito mediático y mercantil del arquitecto. Esta pequeña historia de la fotografía de los actores de la arquitectura está aún por escribir. Yo hoy solo pretendo añadirle algunas notas críticas a esa crónica de sociedad, sumarle alguna imagen al álbum de los arquitectos que han posado voluntariamente para la eternidad, a la galería de retratos en blanco y negro de ciertos maestros de la arquitectura moderna. Algunos de ellos, como después se verá, posaron discretos o provocativos, apáticos o sensuales en bañador. Solo unos pocos, y nunca de forma pornográfica, se desnudaron ante la cámara. Esta primera fotografía de Philip Johnson, como aquella que al inicio le enseñé de Zaha Hadid, contrariando doblemente el título de mi conferencia, no es en blanco y negro y no exhibe al arquitecto en bañador por la simple y llana razón de que él no fue un gran maestro. La oficina, la marca comercial Philip Johnson, probablemente no hizo ninguna obra de arquitectura que pueda ser considerada excepcional. Entre sus despropósitos, sin embargo, brillan simétricas con luz diagonal, inclinadas exactamente 15 grados, las dos torres Kío de Madrid, enfática y estridentemente llamadas Puerta de Europa. Él fue, durante demasiados años, un convencido fascista, defensor del nazi Adolf Hitler. Antes de estudiar y de ejercer profesionalmente la arquitectura, fue director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte de Nueva York. Después, estudió la carrera de arquitecto en Harvard entre 1940 y 1943 y fue alumno de Walter Gropius y de Marcel Breuer. En 1979, cuando posa con la maqueta de su edificio para la ATT en Nueva York, es ya el sumo pontífice de la arquitectura norteamericana, que entonces era como decir de la arquitectura mundial. Había sido el capo supremo del estilo internacional y ahora era el patriarca del posmodernismo arquitectónico, y después pretendió serlo también de la deriva deconstructivista, variedad formal, como las otras que apadrinó,
también fugaz e inconsistente. Cualquiera que por aquellos años y durante algunos años más después quisiera jugar un papel significativo en la arquitectura global, tenía que ir a rendirle tributo, a fotografiarse con él y a reírle las gracias. Veámoslo rodeado de estrellas en sus restaurantes, acompañado de Peter Eyman, de Rex Kulha, de Frank Gehry y de Zaha Hadid, entre tantos otros. En 1979, sin quitarse las gafas circulares que lo identifican, se pone su traje azul y su abrigo 3/4 y va al estudio del fotógrafo con su maqueta bajo el brazo a ser inmortalizado. Con la maqueta bastaba para la promoción. Daba igual si luego el edificio se construiría o no. Y daba igual que se tratara de un proyecto de oficina para la compañía ATT o de cualquier otro. Con la maqueta en alto bastaba. Como puede comprobarse, no da igual izarla y exhibirla así que sujetarla apoyándola sobre una mesa. Ella representaba a todos los rascacielos futuros. Ella era la torre. Ella era el símbolo de la arquitectura del porvenir y Philip Johnson era su autor, su creador, su demiurgo, su verdadero dios. Philip Johnson nunca se separó de ella, de su maqueta fetiche. Esta fotografía de Philip Johnson no es casual ni inocente, es simbólica. El arquitecto posa como un santo patrón, como un fundador de la arquitectura, siguiendo el canon cristiano de los santos que portan edificios en sus manos, imitando, por ejemplo, a San Jerónimo, como en este caso, o plagiando a San Sebaldo y a tantos promotores de iglesias, de basílicas, de conventos, de monasterios y de ciudades celestiales que desde la Edad Media han colmatado de arquitecturas sutiles y efímeras el libro de los lugares imaginarios. Pero a quien de verdad copia Philip Johnson no es a ninguno de estos santos varones canonizados, sino a una mujer, a una muchacha llamada Bárbara porque era extranjera. Él no imita al Jehová que proyectó el templo de Jerusalén, ni al rey Salomón que lo construyó siguiendo sus indicaciones, sino a la arquitecta adolescente que fue Santa Bárbara. Él quiso, en varios sentidos, ser ella. Ella es, al fin y al cabo, la patrona occidental de la arquitectura. Estas que paso a enseñarles son algunas de sus imágenes más conocidas, algunas de las representaciones usuales tanto en la Edad Media, que fue la época que se la inventó como talismán para los constructores góticos, como durante el Renacimiento, que fue la época que noveló su biografía. Estas son algunas de las ocasiones en las que fue retratada mientras sujetaba su torre emblemática entre las manos. Santa Bárbara, insisto, es, junto a Santo Tomás, el apóstol incrédulo, la patrona de la arquitectura por sujetar una torre, por la razón de que suele haber una torre a sus pies o a su lado, porque suele haber cerca de ella una torre que la identifica. ¿Y por qué una torre y no otro edificio cualquiera? Pues porque debido a la tradición, su padre hizo construir en su hacienda una torre y la encerró en ella. En este edificio alegórico que está presente en todas y cada una de las narraciones fantásticas, y porque ella le abrió una ventana mientras permanecía allí enclaustrada, y porque luego se escapó indemne de ella atravesando sus muros. Ella es, según el santoral cristiano, una de las primeras vírgenes y mártires, una de tantas de las que se cuenta que vivieron en las riberas del mar Mediterráneo y de las que perecieron hacia el siglo III por defender su conversión y la integridad orgánica de su cuerpo. Cuenta una de las leyendas que imaginaron a Santa Bárbara como protectora de los constructores de catedrales, que la adolescente era hija de un tal Dioscuro, gobernador o militar romano,
que cuando se enteró de que su única hija coqueteaba con la idea de hacerse cristiana y de que tenía el propósito de apostatar de los dioses paterno y pagano, y para evitar que se convirtiera, mandó construir una torre y la encerró en ella con la buena intención de protegerla de las malas influencias. Esta torre, como demuestra Jan van Eyck en su dibujo, es una versión de la Torre de Babel, una de sus reinvenciones. Hernando de Sturmio, sin embargo, propuso en un altar de la Catedral de Sevilla que en vez de una torre, lo que ordenó construir su padre fue una casa que tenía un bastión carcelario en una de sus esquinas. Su encierro no impidió al estudiante de arquitectura cumplir su objetivo. Se convirtió y comprendió y asumió el misterio de la Trinidad, inventado en el último concilio, y después lo anunció al mundo abriéndole a la torre de su visión, que solo tenía 2 ventanas, abriéndole una tercera desde dentro y con sus propias y cándidas manos. Esta tercera ventana responde a exigencias publicitarias. No tiene otra intención que la de divulgar entre los cristianos el inexplicable dogma de la Santísima y opaca Trinidad. Sus torres, las torres bárbaras, suelen tener dispuestas de una u otra manera 3 ventanas. Santa Bárbara fue, por tanto, arquitecta y albañil al mismo tiempo. Proyectó el orificio y luego lo abrió, no para ventilar o para iluminar mejor la habitación en la que estaba encarcelada. No lo horadó con la intención de escaparse por ese nuevo agujero, sin rejas, sino que lo construyó como signo, con argumentos de mercadotecnia, para darle publicidad a la religión trinitaria que al final acabaría imponiéndose. Bárbara se escapó de la torre en la que estaba secuestrada, según unos, atravesando fantasmal e inmaterial sus muros y, según otros, por una grieta milagrosamente abierta en sus paredes. Bárbara fue, según esta teoría, parida en carne y hueso por la torre, y tras ello, como cuenta Pinturicchio en el fresco que les muestro, comenzó la huida y con la fuga comenzó su persecución. Su padre la buscó y la encontró, y la acusó de desobediencia y de traición y la torturó no para castigarla por su travesura, sino para forzarla a renegar de su nuevo Dios. La nómina de las torturas es demasiado extensa para referirla en este momento. Baste con decir que, como a otras de sus paisanas y de sus coetáneas, que al igual que a Santa Águeda y a Santa Juliana, le cortaron, no se sabe si con cuchillo o con tenaza, los 2 pechos. Pero por muy brutal que fuera el suplicio que le infligían, ella no se moría. Los verdugos no consiguieron ni que apostatara ni que se muriera. Por eso su padre, una vez que se le agotó la paciencia, decidió degollarla. Desenvainó su propia espada y le rebanó el cuello por la garganta, aunque quizás se excedió en el tajo y la decapitó, que es la forma común, según cuentan Lucas Cranach y otros muchos pintores, de acabar con los predestinados a subir a los altares. Es bien conocido que Dios se cabreó por el filicidio, al que, según parece, solo Él tiene derecho, y que en vez de salvarle la vida a la hermosa doncella, decidió vengarla. Dios mató a Dioscuro con un rayo divino que bajó del cielo y lo fulminó, imitando la técnica destructora que tenía por costumbre usar Zeus mucho antes que él. Philip Johnson, sin embargo, murió hace poco, en el año 2005, después de haber vivido 99 años. Longevo y plácido, murió cómodamente en su casa de cristal en la Glass House, en New Canaan, quizá la única de su obra que se merece una monografía. No se ha publicado aún ninguna fotografía de él luciendo alguno de sus muchos y ajustados bañadores de colorines, pero sí se han publicado de su infancia y de su juventud. Sí, entre su obra
o arropado por sus siempre famosísimos amigos. Tampoco hay retratos de Santa Bárbara en bañador, a pesar de que hay una variante del mito que en vez de en una torre la sitúa en una piscina cubierta. Hay cientos de ninfas y de diosas desnudas, pero no hay vírgenes ni mártires completamente desnudas. A lo más que se atreven algunas santas, en las ocasiones en las que se inspiran en María de Nazaret mientras amamantaba a su hijo, como hace esta Santa Bárbara con espada de Daniele Volterra, es a enseñar un poco su pecho por encima del vestido. Philip Johnson no se suicidó. Son pocos los arquitectos suicidas, pocos los que han seguido el buen ejemplo de Francesco Borromini, quien, como es bien conocido, afianzó vertical su espada en el suelo y se lanzó de estómago sobre ella con la intención de matarse de un golpe. Después de clavársela, mientras su gran enemigo, Gian Lorenzo Bernini, se reía de él junto al Papa de turno, tuvo la desgracia de sobrevivir 3 días en medio de grandes dolores, de agonizar durante 3 días completos antes de morirse, lo que sucedió en Roma el 13 de agosto del año 1667. Philip Johnson no se suicidó, quizá por carecer de razones para ello, aunque tal vez indujo de alguna manera a hacerlo a un artista mucho más grande que él. Regresemos al año 1957, casi 300 después del funeral de Borromini en Roma, el día en el que Philip Johnson entra en el estudio del pintor Marc Rocco para encargarle unos murales para acondicionar el futuro restaurante 4 Estaciones, ese que está diseñando y que está situado en las primeras plantas del edificio Seagram de Nueva York, la torre prismática que había proyectado el arquitecto inmigrante Mies van der Rohe por su mediación y con su colaboración. Philip Johnson, quien desea que su restaurante en Park Avenue se convierta en el más moderno y en el más célebre de la ciudad, en el centro de reunión de la élite, va al estudio del pintor a tentarlo. Entra con la intención de pagarle por adelantado una buena parte de su honorario. En el año 1957, el estudio de Rocco se ubicaba en un barrio decrépito transido de raíles, situado casi debajo de un puente metálico, atravesado periódicamente por trenes ensordecedores, en la calle Boveri. Marc Rocco, que necesita el dinero, acepta temblando la desmesurada cantidad de $35.000 que le ofrece el fingido mecenas y se pone a pintar. En 1959, cuando ya lleva 2 años trabajando en este proyecto, en un momento de feliz lucidez, que coagulará 11 años después con su suicidio, dice que no. Dice que no quiere ser el decorador del restaurante más lujoso, del rascacielos más moderno de entonces, que sus pinturas, pensadas para la intimidad, destinadas a lo sagrado, no podrían soportar el ruido de los cubiertos al chocar unos con otros, el de los tenedores rozándose con los cuchillos, y tampoco el murmullo de las conversaciones de los comensales, y menos aún el ruido de fondo de la gula de la ciudad. Dice que no y devuelve el dinero que aún no se ha gastado y se retira a pintar otras cosas. 11 años después, una mañana de finales de febrero de 1970, casi tal día como hoy, se suicidó cortándose las venas en el lugar de Nueva York que por entonces le servía tanto de estudio como de vivienda. Ya vivía solo y sin amor, sobrevivía desierto, decepcionado, sin ganas y con pesadumbre. Tenía 66 años y 5 meses de edad. Rocco quería proteger a sus cuadros como a hijos recién nacidos. Conforme se avecinaba el final, se fue volviendo más defensivo y melancólico. Exigió con mayor insistencia la penumbra y el silencio y se refugió en la ternura frágil del papel
y en la soledad de la incomprensión y del olvido. Al final, como un hombre resuelto y decidido que era, se despojó de los pantalones, que dejó cuidadosamente doblados sobre una silla, se remangó la camisa y, consciente de que nadie vendría a detenerlo, se cortó las venas cerca de los codos con una cuchilla y tranquilamente, silenciosamente, serenamente, solemnemente y voluntariamente se tumbó en el suelo como un crucificado vencido por la gravedad, a esperar a que la sangre fuera poco a poco saliendo de su cuerpo, liberándolo así del cáncer que padecía, del alcoholismo, del aneurisma, de la prohibición médica de trabajar en cuadros de más de 1 metro de lado, de la luz, del ruido y de la angustia que se le atragantaba y que lo asfixiaba. En 1970, Rocco tenía el estudio en la esquina de la calle 157 Este con la calle 69. Lo había construido de 15 metros de alto para que cupiera dentro una réplica de la capilla para la que entonces iba a pintar 14 grandes soportes, 9 de ellos conformando 3 trípticos. Se trataba de una capilla para la Universidad Católica de Santo Tomás, en Houston, promovida por el riquísimo coleccionista John Menil, quien había confiado el proyecto al arquitecto Philip Johnson, quien de nuevo volvía a cruzarse en el camino de Rocco, ahora no con un restaurante en la altura, sino con un recinto espiritual y ecuménico que a ras del suelo debía de prescindir de toda simbología religiosa. Como el arquitecto de Cleveland no quiso satisfacer las exigencias del pintor en cuanto a la condición de la luz que debía de darle consistencia a la atmósfera de ese templo universitario sin Dios, se retiró ofendido y dejó el encargo del edificio en manos de Howard Buxton y de Eugene Aubry, 2 arquitectos humildes y sensatamente dispuestos a someterse a los postulados medioambientales del artista. Fue en 1964 cuando Rocco comenzó a trabajar oscura y casi con monocromía en los cuadros que habrían de colgarse en los paramentos de la capilla Houston. 3 años después, 3 años antes de cancelarse a sí mismo en ese mismo lugar, dio por concluida su empresa. El último cuadro de Rocco fue en blanco y negro. Como despedida, pintó un cuadro sombrío de 2.033 milímetros de alto y 1.755 de ancho, en el que el negro aplasta al gris, a la congregación de colores sin nombre que dan lugar a lo gris, a esa aproximación al gris que en esta pintura terminal de Rocco procede de la destilación del negro que lo comprime, de la exudación del negro que le sirve de cielo, de la descomposición del color de la melancolía hacia la que el pintor se camina en inclemente y sepulcral silencio. Rocco es el reverso de la moneda en la que está acuñado Philip Johnson. Philip Johnson, y no seguiré enseñándome con él, fue un hombre sonriente, un triunfador. Fue, con gorro y sin él, un arquitecto feliz. Adolf Loos, no. Loos, además de ser el arquitecto más serio de la primera mitad del siglo XX, también fue, con toda probabilidad, el más valiente y el más transgresor. Siempre estuvo enfermo. Fue uno de los arquitectos soturnos que conoció el pitido insoportable de la asfidia, uno de los que se sostenían la cabeza con la mano izquierda para atenuar su acúfeno y mitigar su tristeza. Si el austríaco hubiera sonreído más de una vez, no me cabe duda de que otra habría sido la arquitectura contemporánea y que otra hubiera sido la pálida atmósfera que envolvió al movimiento moderno.
Antes de contraerse y de juntar sus extremos, se llamaba Aldor Frank Karl Victor Maria Loos, nacido en 1870 y muerto en Viena en 1933. Camino de la Gloria prescindió de los ornamentos y de los nombres intermedios y se redujo, se concentró como un buen caldo de buey en Aldor Loos. La nómina de sus enfermedades, así como la de sus esposas, no es nada escueta. La crónica de sus dolencias podría comenzar tanto por la región inguinal como por los oídos. Tenía apenas 8 años cuando sintió los primeros estragos de su sordera. Cuando se inició el proceso conforme al cual, según avanzaba el silencio, progresaba la introspección, el enclaustramiento, la murria y la discordia. Colocarse la mano cóncava alrededor de la oreja izquierda fue pronto un gesto habitual para él. Además de revisarle periódicamente los tímpanos, a los 22 años es necesario analizarle los genitales buscando indicios de enfermedades venéreas. A esa edad contrajo una sífilis que, además de escozores, de eczema y de purulencia, le provocó una esterilidad prematura que lo dejó sin herederos. Siempre padeció del aparato digestivo y de sus inmediaciones. En 1911, con 40 años, fue hospitalizado debido a sus dolencias de estómago. Desde entonces se nutrió básicamente con leche y con otros cuantos alimentos ligeros. También, como no pocos escritores y tantos arquitectos ilustres, de buenas dosis de whisky. Al final, fue un fallo del corazón el que se lo llevó directamente a la tumba que previamente había proyectado. Lo mató una crisis cardíaca el 23 de agosto de 1933, festividad de Santa Rosa de Lima. En el inventario de las parejas femeninas de Loos destacan por méritos propios Lina Oventifler, Bessie Bruce, Elsie Adman y Clara Beck, con la que también terminó por casarse. Ninguna mujer fue feliz a su lado. A todas las malentendió. A todas les negó la ternura por la simple razón de que carecía de ella. De oca en oca pasó de una a otra sin dejar muchas huellas. Al igual que solo hay un retrato de Franz Kafka sonriente, solo hay uno de Loos en el que el arquitecto parece contento. Se trata de una fotografía de 1921 y está tomada en la playa germánica de la isla de Sylt. La que lo sujeta por la espalda es Elsie Adman, la tercera de sus esposas. Él tiene 51 años y viste un bañador que quizá hoy, debido a su corte, no dudaríamos en considerar femenino. Un bañador que, al contrario que el que ella luce, es incapaz de disimular, como bien pueden observar si se fijan en su entrepierna, el volumen del paquete inguinal. Adolf Loos, que inmune a la alegría ha pasado a la historia enmascarado en su insatisfacción perpetua y en la pena existencial, hace aquí un esfuerzo supremo y sonríe ante la cámara. Durante los 3 primeros cuartos del siglo XX, los arquitectos se han bañado tanto solos como en pareja. Son, al fin y al cabo, unos higiénicos ciudadanos cualesquiera, necesitados, como tantos otros humanos, de amor y de diversión. Algunos, siguiendo el ejemplo de Adolf, han posado en bañador junto a sus parejas, siempre hermosas, atléticas y espléndidas. Al principio veíamos, y ahora vuelvo a presentarle a Theo van Doesburg con Nelly, su esposa, en una playa de Inglaterra en 1924, 3 años después de que hubiera posado Adolf con sus 2 pies metidos en el agua del Mar del Norte.
Las sombras propias de la cruz orgánica que forman los dos cuerpos abrazados nos impiden ver que el artista metido arquitecto viste ese día de excursión a la playa, como lució Los, un elástico bañador de tirantes con pantalón a media pierna, y que Nelly, su pareja sentimental y artística, se ha puesto para la ocasión un gorro de baño. Él lleva el mismo bañador asimétrico y vanguardista que se había puesto 2 años antes, en julio de 1922, cuando fue también con Nelly, que ese día llevaba un gorro a rayas, y con su amigo Anthony Cook a las playas de Rügen. Aquí, quien sonríe no es el fingido danzán holandés, sino la a menudo simpática Nelly. Ninguno sonríe, sin embargo, en la imagen más difundida de ambos, en esta, en la que son 2 siluetas egipcias, 2 perfiles hieráticos esculpidos en duro basalto. Alvar Aalto fue otro de los defensores del baño estival, otro de los que no tuvieron inconveniente en que en sus monografías publicaran fotografías tomadas con su consentimiento mientras disfrutaba de un día de playa junto a su mujer de entonces. En este caso, en esta que les enseño, tomando el sol junto a Luisa, la mujer feliz de las gafas oscuras, descansando en la playa del Lido, en Venecia, en el verano de 1956, cuando el arquitecto dirigía la obra del pabellón de Finlandia para la Bienal de ese año. De esos días de estío y de rosas hay otras fotografías en blanco y negro en las que podemos espiar a Alvar Aalto en bañador. Helo aquí, por ejemplo, deslumbrado y beatífico, exhibiendo su pecho escandinavo y algo peludo. Fíjense no en la tumbona plegable que tiene detrás, sino en la correa de la prenda de baño, en ese cinturón brillante que impide que el pañal que viste parezca del todo un pañal, y que el bañador entonces se nos antoje un pantalón sin pernera. La hebilla es metálica, quizás de acero inoxidable. Y fíjense sobre todo en la felicidad incontenible de su acompañante, en su estilizada postura, en su gesto apolíneo, en su prematura calvicie, en su dentadura roedora, devoradora de bacalao finlandés. Él se llama Goran Silt y es su biógrafo. A ninguno de los dos se les ve aquí el ombligo. A Goran, que se mete los dedos bajo el elástico de la cintura, menos aún que a Alvar. En la segunda mitad del siglo XX, los arquitectos pretendientes de los altares, los aspirantes al éxito, los que se sentían llamados a ser inscritos en las páginas de la historia y los elegidos por la fortuna, comienzan a viajar con sus biógrafos y con sus propios fotógrafos. Viajan con sus parejas y con sus amistades, con sus admiradores y con sus aduladores, con sus cronistas y sus académicos, a menudo invitados por sus mecenas. Alvar Aalto, no obstante, es obligado a reconocérselo, fue uno de los más discretos. Los arquitectos y las arquitectas, insisto, se bañan en el mar tanto solos como en pareja, también en tríos y en cuartetos, acompañados de figurantes y a veces cual nutridos bodegones en grupos multitudinarios. Se bañan formando armoniosos conjuntos de arquitectos. Veamos ahora, por ejemplo, a Walter Gropius en 1925, tomando el sol no en una playa marítima, sino en una playa fluvial. Ahí posa en la ribera del río Elba, acompañado de otros ilustres profesores, como Marcel Breuer o Laszlo Molinaghi, y rodeado de avezados y privilegiados estudiantes de la Bauhaus. Walter Gropius, el arquitecto de grandes manos que nunca hizo un dibujo porque se había roto una muñeca jugando al tenis con la hija de su primer maestro,
El arquitecto que sobrevivió 3 días bajo los escombros de una casa alemana bombardeada por los aliados, el que visitó España en 1907 y se fotografió con Bombín mientras sostenía ante él un marco vacío, el arquitecto fornido del que se enamoró Alma Mahler y por el que ella abandonó al compositor Gustav Mahler, el que obligaba a su segunda esposa, Aise Frank, a dormir con las ventanas abiertas por mucho frío que hiciera en las noches nevadas de enero en Massachusetts, acabó sus días de gloria no navegando por el anchuroso mar, como era previsible que sucediera, sino tierra adentro, montando a caballo por Arizona. En el primer tercio del siglo pasado se bañaron en el mismo lugar y al mismo tiempo los profesores y los estudiantes. Y también en grupo se bañaron los congresistas de los CIAM, los asistentes a los míticos congresos internacionales de arquitectura moderna en los que se gestaría el futuro de la forma de las ciudades que estaban por venir. Veamos, por ejemplo, a algunos de los asistentes al tercer CIAM celebrado en Bruselas en 1930. Todas y todos ellos, como ven, elegantemente vestidos. Entre ellos seguramente podrán reconocer a los inconfundibles Mies van der Rohe, el número 6, y a Le Corbusier, el número 18. En el primer plano, subido al segundo escalón, hay 2 españoles menudos. Son el catalán José Luis Ser, identificado con el número 15, y a su lado el aragonés Fernando García Mercadal, identificado con el número 17. Es decir, a 2 de los fundadores del Gatepack. Después de posar para la foto oficial, algunos se iban a sus hoteles a ponerse los trajes de baño y bajaban a las piscinas, o si el congreso se celebraba en una ciudad costera, iban hasta la playa y allí se refrescaban dándose un baño. Aquí podemos verlos en un día de descanso del cuarto CIAM celebrado en 1933 en Atenas, mientras Adolf Bloch se moría en Viena. Quien ya ha metido los pies en el agua es nuestro paisano José Luis Ser, y el que a su lado los tiene también en remojo es su socio José Torres Clavé. Se bañaba el gremio de arquitectos y de arquitectas en presencia de los fotógrafos, no por placer ni para lucir sus cuerpos, no siempre atractivos, sino con el propósito de promocionar en sus respectivas sociedades la vida al aire abierto, para exigirle a su época el disfrute del tiempo libre, para promover entre sus conciudadanos los beneficios que para la salud eso conllevaba, y también para defender con su ejemplo y con su magisterio la conveniencia de urbanizar la costa de uno a otro de sus extremos. Si se consulta, por ejemplo, la revista AC, que por aquellos años 30 publicaban en Barcelona los nadadores Ser y Torres Clavé, se podrá comprobar la defensa explícita que ellos hacen del baño marítimo y su propuesta de que la arquitectura responda con obras a esta nueva demanda, y a poder ser, claro está, con proyectos que les encarguen precisamente a ellos. También se puede comprobar su exigencia decidida de sol y de lugares de ocio, la reivindicación de lo lúdico y de una arquitectura vacacional, y quizá también saludable y sostenible, que le diera cobijo al placer y, en consecuencia, se puede evidenciar su proyecto de colonizar todas las playas, desde las Bravas a las Cantábricas, con zonas de reposo bien urbanizadas y construidas de acuerdo al espíritu de los nuevos tiempos. En este sentido, no es extraño que uno de los números estelares de la publicación, nacida con el advenimiento de la Segunda República y extinguida al inicio de la Guerra Civil, que la derrocó, esté dedicado a una piscina, a la piscina de pingüinos del Zoológico de Londres,
proyectada por Lubetkin en 1934, en la que, no obstante, a los humanos les está prohibido bañarse. El arquitecto Torres Clavé murió mientras cavaba trinchera en el frente republicano de Lérida, reventado por una bomba lanzada desde un avión del bando franquista. No hay imágenes de su cadáver. No hay imágenes de arquitectos ni en su lecho de muerte ni dentro de su ataúd, como sí la hay de muchos escritores y de pintores, fotografiados por otros artistas ilustres, como la muy conocida de Marcel Proust, retratado en su cama por Man Ray el 18 de noviembre de 1922, una hora después de haber muerto. O fotografiados por anónimos, como la del cuerpo de Robert Walser, tendido boca arriba en la nieve el día de Navidad de 1956, tal y como se lo encontraron unos niños que pasaban por allí. No sabemos cómo quedó, por limitarme a dos italianos muertos en una escalera, uno al bajarla y otro al subirla, el cuerpo alcoholizado de Carlos Scarpa, después de que el día 28 de noviembre de 1978 lo asesinara una escalera mecánica y japonesa en un centro comercial en Sendai. Ni en qué postura quedó Giuseppe Terragni, trastornado desde que volvió del frente de guerra, después de despeñarse escalera abajo la noche del 19 de julio de 1943, cuando, con 39 años, la subía para visitar a su novia, llamada María Casartelli, que estaba esperándolo en su vivienda, situada en un primer piso de un edificio de la ciudad de Como. Tampoco las hay de Le Corbusier, el más fotografiado de todos, el más ilustre de todos los que murieron mientras se daban un baño en el mar. De Le Corbusier, que a menudo se entretuvo en dibujar el rostro familiar de la muerte, incluso en dibujar cada hora el retrato fúnebre de su propia mujer, hay cientos de fotos de su entierro, pero ninguna se ha publicado de su cadáver. Él es, de toda la constelación de los arquitectos modernos, el más retratado de todos, el que más a menudo se fotografió en bañador. De todos los escenarios que le sirvieron de fondo, de todas las aguas en las que zambullirse, prefirió las de la playa de Roquebrun-Cap-Martin, situada al pie de su cabaña en la Costa Azul, cerca de Menton. Le Corbusier, como bien saben, murió dentro del mar. A los más próximos le había dicho que soñaba con morir mientras nadaba hacia el sol, y que pensaba no hacerlo hasta haber rehecho París a su modo. Pero no tuvo tiempo suficiente para hacerlo. Tampoco nunca le hicieron el encargo. Murió a los 78 años de un infarto al corazón mientras braceaba en el mar, una mañana de finales de agosto de 1965, mientras desobedecía de nuevo la prohibición terminante de su médico de cabecera, quien le había exigido que no sometiera más a su cuerpo al esfuerzo de nadar más de 1000 metros a mar abierto. Fue enterrado 7 días después, el 3 de septiembre, muy cerca de esa playa en la que un bañista intentó inútilmente resucitarlo. Fue sepultado por encima de su cabaña de 16 metros cuadrados en la tumba de colores que había proyectado en 1957 para su mujer, Yvonne Galli, junto a la que Le Corbusier también le gustaba fotografiarse en bañador, como aquí ven. En su exequia recibió honores de Estado. En la despedida que se le tributó en un patio del Louvre, su féretro fue escoltado por 20 soldados franceses y fue asperjado con agua procedente del río Ganges y rociado con tierra traída de la Acrópolis de Atenas. Su última mañana, Le Corbusier, siguiendo su costumbre veraniega, tras interrumpir bruscamente la conversación que mantenía con su vecina, la señora Shelver,
Tras echarse una toalla al hombro y coger su gorro de baño, baja a pleno sol la cuesta que lo conduce a la playa y después de tomar el sol un rato, entra en el Mediterráneo al encuentro de su crisis definitiva. Relata Mario Vargas Llosa en la necrológica que publicó 7 días después en la revista bonaerense Primera Plana, cómo un grupo de bañistas curiosos rodeó al arquitecto inane y amoratado, cómo uno de ellos se arrodilló y comenzó a practicarle la respiración artificial y cómo otros 2 trepaban por la cuesta hasta el automóvil que en busca de auxilio los conduciría a la ciudad. Media hora después, continúa diciendo el periodista, se oyó una sirena y llegó un carro de bomberos y una ambulancia con un médico. El viejo arquitecto no había reaccionado y tampoco reaccionó con la bomba de oxígeno que le aplicó el médico, ni con las inyecciones. El médico indicó, por fin, que era inútil insistir. Los bomberos, entonces, absurdos con sus botas y con sus cascos entre los bañistas, pusieron al viejo arquitecto en una camilla, subieron con él la cuesta y regresaron a Mentón. Dejaron al viejo arquitecto en la morgue del lugar y al salir vieron sorprendidos que comenzaban a llegar periodistas, policías, curiosos. Poco después llegó el Consejo Municipal en pleno. Era mediodía ya. A lo largo de su crónica, de apenas 2 páginas, Vargas Llosa llama 10 veces a Le Corbusier viejo arquitecto. Insiste 10 veces exactas en que quien murió en el mar fue un viejo, un hombre viejo, un anciano que antes de dedicarse a la arquitectura fue grabador y relojero. Termino ya. Si en una fotografía pudiera sintetizar todo lo dicho, probablemente no habría otra mejor que esta febril en la que vemos a Le Corbusier en 1938 en la casa de su amigo Jean Baldovizzi, en la casa E1027 que Helen Gray, que antes veíamos en su apartamento en París, levantó junto al mar para él. Le Corbusier se exhibe desnudo, se muestra al mundo como artista, como un verdadero mártir del arte. Se pasea por la pasarela como el híbrido resultante de mezclar a un dios profano, quizá a Poseidón, el dios del mar, constructor de la ciudad de Troya, y a un santo desgarrado. Le Corbusier luce la herida ocasionada por la hélice de una embarcación. Es el arquitecto vencedor de la cirugía, el héroe imprudente de la Odisea, el guerrero condecorado con la medalla de la más alta costura, el hiperbóreo forjando su leyenda de hombre. Le Corbusier está presumiendo no tanto de su discutible hermosura, de la discutible hermosura de su perfil, sino de su valentía. Está presumiendo no de la pintura a la que se dirige, sino del trazo fluvial del corte que surca su muslo derecho, desde el plexo de la rodilla hacia la ingle, donde tal vez se detiene. Le Corbusier es el creador cojo del que hablan las mitologías mediterráneas, aquel dios tullido que se quebró la pierna al impactar contra el suelo después de que su madre legítima lo hubiera arrojado violentamente del cielo. Es el dios feo al que no obstante aman, dependiendo de la geografía, Afrodita y Venus. El pobre Satanás, sin embargo, para tratar con una mujer, como bien saben, tiene forzosamente que disfrazarse de súcubo. Le Corbusier es el dios transformador de la materia, una de cuyas más antiguas denominaciones es la de Dédalo, una de cuyas más preclaras advocaciones es la de arquitecto. Detrás de sus manos hay 3 ojos mirándolo y una frente tan arrugada como la suya. Charles-Édouard Jeanneret Gris solo viste una gafa redonda. Hoy no luce ni sombrero ni pajarita, 2 de los atributos que lo identifican. Él, aunque aquí se divierte imitando a los mártires al enseñarnos sin veladuras
ese signo confuso de su accidente no es ninguno de aquellos que fueron desmembrados ni desollados, ninguno de los que padecieron suplicio, ni de los que, arruinados, cayeron en el olvido. Le Corbusier personifica, al fin y al cabo, el empeño del arquitecto moderno por construirse una imagen propia que lo represente y que lo trascienda, el deseo de fabricarse un icono que posibilite que los otros lo identifiquen sin equívoco. La creciente obsesión del arquitecto contemporáneo por suministrarles materiales suficientes y variados a sus potenciales biógrafos. Saben que Norman Foster contrató a Dejan Juhid, director del Museo de Diseño de Londres, para que redactara la suya. Digo, la obsesión del arquitecto moderno por legarle al futuro un álbum zoográfico, un dossier fotográfico lo más completo posible, en el que no puede faltar un retrato suyo en traje de baño, y a poder ser otro en compañía de su mujer o de su marido, y también uno en el que pose sola en la playa cada una de sus parejas, tiene en Le Corbusier uno de sus grandes fundadores, en Philip Johnson a uno de sus más traumáticos interventores, y en la figura de, digamos, por ejemplo, el arzobispal Frank Gehry, a uno de sus arcángeles. A ustedes, a vosotros, os corresponde responder a la cuestión histórica que aquí planteaba, al interrogante inicial de por qué nuestros progenitores, los arquitectos modernos, posaron en bañador. Pregunta que en su versión actualizada podría formularse de la siguiente manera. ¿En qué medida el ansia de gloria y de reconocimiento, el anhelo de fama y de prestigio, el deseo de premio y de éxito, así como la necesidad patológica de darse a conocer, está condicionando a la arquitectura actual? ¿Y cuánto pervertirá a la futura? Y como definitivo punto final, una recomendación superflua e inútil. Si lo tienen, no suban a su Facebook, por muy discretas que sean, fotografías suyas en bañador. Háganlo solo de sus más grandes enemigos. Muchas gracias.